Comenzamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Cristina y a Javier por acompañarnos esta tarde en este webinar que organizamos desde la Escuela de Práctica Jurídica. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros que nos acompañáis, no solo desde España, sino también que veo desde Latinoamérica. Pues para que tengamos después tiempo para preguntas, voy a dar inmediata inicio a la presentación. Las preguntas, si os parece, las podéis ir realizando a lo largo de la sesión por el chat y tras nuestras intervenciones, mi intervención, la de Cristina y la de Javier, pues pasaremos a contestar las mismas. Directamente entrando ya en harina, y además voy a poner el crono para ser muy riguroso con los tiempos. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la transformación digital, la disrupción tecnológica, el aprendizaje automático, el machine learning, la inteligencia artificial, los robots, el Internet de las cosas, la tecnología blockchain o los smart contracts. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, los profesionales del derecho, bien los que trabajamos en un despacho de abogados, ejercemos por cuenta propia, somos funcionarios de la administración pública, trabajamos en la administración de justicia, somos estudiantes, somos profesores, somos abogados sociales? Es decir, ¿qué significa todo esto de la transformación digital? ¿Tendremos trabajo en el año 2025? Yo creo que sí, probablemente sí. Pero, ¿cómo va a ser este trabajo? ¿Estaremos rodeados de las mismas personas haciendo el mismo trabajo de la misma manera? ¿O vamos a hacer tareas como la redacción de demandas, de escritos judiciales, la búsqueda de información jurídica o la oferta de nuestros servicios legales de manera diferente a como lo hacemos hoy en día? En caso afirmativo, ¿de qué modo? ¿Vamos a poder controlar este cambio o seremos arrastrados sin apenas poder decir nada? ¿Tenemos las habilidades adecuadas para enfrentarnos con éxito a la transformación digital? Más allá, ¿cuáles son las tecnologías y cómo están afectando a todos los profesionales jurídicos, no solo a los abogados? ¿Van a surgir nuevas formas para los abogados de ofrecer nuestros servicios o que todavía no están suficientemente perfiladas? ¿Qué nuevas tendencias cabe atisbar? Pues bien, sin duda, la transformación digital y la Legal Tech ya están remodelando la forma de trabajar de todas las profesiones jurídicas. Y ello es debido, muy sintéticamente, a una conjunción de habilitadores digitales, aquí están los más importantes. Sobre todo, en el mundo legal ha sido la inteligencia artificial el motor de crecimiento de esta transformación digital, hasta el punto que no podemos hablar de evolución. Es decir, no estamos en Windows 95 y pasamos a Windows 98 y luego a Millennium, luego a XP. No estamos ante el módem y luego pasamos a la DSL. Estamos ante lo que se habla de una evolución rupturista. Además, el ritmo del cambio es fotónico con estos habilitadores digitales y, sobre todo, la inteligencia artificial. Aquí pongo un algoritmo que aprovecho en mis clases cuando afrontamos los fundamentos de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, que toda esta innovación, esta disrupción tecnológica no iba a dejar de lado al sector jurídico. El sector jurídico, es verdad que hemos venido disfrutando de una buena situación. Los despachos de abogados, como todos sabemos, vienen basando su modelo de negocio en la venta de conocimiento, la venta de asesoramiento por horas. Y además, en el sector legal tampoco ha existido una necesidad de capital externo, como sucede en otras industrias. Y además, los colegios profesionales han venido disciplinando estas profesiones. Richard Susskind probablemente es el autor en ese sentido más provocador con su tesis del fin de los abogados, cuya segunda edición se presentó hace 3 años y este año ha sido traducida al castellano por Walter Schur. Bien, más allá de esta afirmación apodíptica, lo que sí es cierto es que las tecnologías disruptivas, los habilitadores digitales que antes aludía al comienzo de mi intervención,
ya están afectando a las profesiones jurídicas. ¿Y cuáles son esos factores, además de los habilitadores? También tenemos que hablar a nivel comparado de la liberalización y de la regulación de los servicios jurídicos. En Australia o en Reino Unido son los exponentes. Como ha sucedido en el sector de las telecomunicaciones, pues esta liberalización está provocando pues, una remodelación en el sector. Y también, por supuesto, el paradigma de más servicios por menos. Ya popularizado en la anterior crisis, los clientes quieren más servicios, es decir, los clientes quieren solo van a pagar por el valor entregado, no van a pagar tanto por horas. Pues bien, esta conjunción de los habilitadores digitales y las tecnologías emergentes que hablaba al principio de mi exposición, la liberalización y el paradigma de más servicios por menos, han provocado que surja la Legal Tech, la tecnología legal. La Legal Tech no es el derecho digital, no es una nueva rama jurídica, como incorrectamente a veces algunos señalan, sino que se trata, en síntesis, de la adopción de tecnología y de software innovadores para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos. La Legal Tech tiene además también la particularidad de que las startups en la materia son empresas que se fundan con el propósito de disrupcionar nuestra práctica jurídica tradicionalmente, bueno, pues no siempre tan amiga de los cambios. En definitiva, muy sintéticamente, la Legal Tech nos impacta en los servicios jurídicos porque cambia la forma en la que se accede a los mismos, como veremos ahora al examinar muy rápidamente las modalidades. Supone que se automatizan procesos y temas jurídicos, se solucionan y se mecanizan en parte labores y procesos del trabajo diario de los operadores jurídicos, se agilizan trámites burocráticos y también se transforman las relaciones entre cliente y abogado a través de las plataformas. Pues bien, en un vistazo muy rápido a las principales modalidades de herramientas y plataformas Legal Tech de menos sofisticación, es decir, de menos utilización de inteligencia artificial, tenemos en primer lugar a los servicios de asesoramiento legal automatizado, como es reclamador en el caso paradigmático en España. Estos servicios ofrecen asesoramiento jurídico, incluso tramitan reclamaciones ante los tribunales, entablan acciones jurisdiccionales, por ejemplo, pues en materia de retrasos aéreos, reclamaciones de consumo, etcétera. Y aquí la disrupción es clara. Aparece un competidor de bajo coste para los juristas y además al cliente le factura a comisión de éxito. Después, en segundo lugar, tenemos los marketplaces jurídicos, las plataformas jurídicas para ayudar al cliente a encontrar al abogado idóneo. Y aquí la disrupción se concreta en los sistemas de reputación, ¿no? Los clientes pueden valorar la experiencia jurídica como valoramos restaurantes o valoramos hoteles. Y estos marketplaces jurídicos, estas plataformas, van a sustituir a los directorios impresos, como la guía Chambers Partners, que han calificado tradicionalmente a los abogados, ¿no? Y sin duda veremos a corto plazo cambios en este modelo. Tenemos en tercer lugar la externalización de procesos legales. Este tipo de servicios está orientado más bien a abogados, a departamentos jurídicos o a grandes despachos para externalizar encargos específicos. Y aquí la tecnología entra en juego a la hora de intercambiar información y crear documentos de forma colaborativa en entornos cerrados e intranet. La cuarta categoría es aquella que permite la automatización documental. Aquí el usuario, que no tiene que ser un jurista, va a cumplimentar un asistente, va a cumplimentar los campos y el sistema le va a generar automáticamente un borrador de escrito jurisdiccional o de demanda relativamente muy pulido. Por tanto, el usuario, como decía, no tiene que ser jurista. Y también en esta materia de automatización documental vamos a ver cambios a medio plazo, sobre todo a la hora de negociar contratos entre varias partes. Cuando la parte contraria recibe los cambios del abogado contrario, lo sube a la máquina con inteligencia artificial le dice los cambios y sobre todo le dice las consecuencias jurídicas y económicas de los cambios. En quinto lugar tenemos las herramientas de e-discovery y revisión documental
para analizar enormes volúmenes de datos o de documentos en compraventas de empresas, en investigaciones antimonopolio u otros escándalos corporativos que además se basan en Big Data y inteligencia artificial. Pues bien, si ya a día de hoy existe una categoría de herramientas Legal Tech que reemplazan en parte el trabajo de los abogados, fundamentalmente de los abogados junior y de los paralegals, es este tipo de herramientas. Y después tenemos el análisis predictivo de casos que permiten predecir las decisiones de los órganos administrativos y judiciales que luego Cristina explicará con jurimetría. Bien, expuesto este panorama muy rápido de las principales categorías Legal Tech, quiero dedicar un minuto a presentar nuestro diploma de alta especialización en Legal Tech y en transformación digital de la Escuela de Práctica Jurídica. Tenemos dos modalidades, una modalidad online y presencial, y el programa tiene una triple dimensión. Una primera dimensión expone las tecnologías digitales emergentes aplicadas al sector legal, fundamentalmente blockchain, los smart contracts, los chatbots y la inteligencia artificial. Después estudiamos en profundidad los procesos de transformación digital de todas las profesiones jurídicas, la abogacía por supuesto, pero no solo. Y por último, en un tercer bloque de talleres prácticos, vemos las herramientas y la nueva metodología que nos trae esta revolución legal. Por tanto, el programa va al grano, ofrece un producto magro, ofrece un producto deshuesado, con un claustro de excepción, sin grasa añadida y fundamentalmente muy práctico. Aquí dejo dos obras por si queréis profundizar en la materia. Y ya cumpliendo además rigurosamente el tiempo que me corresponde a mí, dejo la palabra a Cristina Retana, directora de innovación de Wolters School. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Moisés. Buenas tardes a todos. Muchas gracias lo primero por invitarme a este webinar. Y yo también voy a compartir una pequeña presentación que había preparado para un poco situarnos, ¿no?, en el ámbito, sobre todo de la rama que ha comentado Moisés de inteligencia artificial y de posibles, bueno, pues soluciones prácticas concretas en este ámbito. Voy a compartir. Yo creo que ya estáis viendo todos la presentación. Bueno, en principio, cuando Moisés me sugería participar en este webinar sobre los retos y oportunidades de la transformación digital en el sector legal, lo cierto es que rescaté esta transparencia de una presentación que hice dentro del evento el Legal de 2019, del año pasado, donde hicimos un poco un análisis y estuvimos entrevistando a una serie de despachos de diferentes tipologías sobre cuáles eran los principales retos que tenían los despachos, ¿no?, en el ámbito de Legal Tech, de las nuevas tecnologías, qué cosas les parecía que tenían que invertir en los próximos años o tenían que centrarse. Lo cierto es que cuando lo rescaté el otro día y después de la situación, ¿no?, que hemos vivido estos últimos meses con el COVID y el confinamiento, yo creo que están muy acertados en sus retos y creo que algunos de ellos incluso el alcance se ha tenido que amplificar, ¿no?, con la situación que hemos vivido y estamos viviendo. Estos 5 ámbitos de trabajo y principales retos tecnológicos para los despachos son, yo creo, cosas muy relevantes, ¿no?, en el día a día de la práctica profesional. Por un lado, el poder disponer, desde el punto de vista de business intelligence, de extraer información que está en los datos, en la documentación que genera la propia actividad jurídica, pero que si no es tratada mediante las tecnologías apropiadas, difícilmente se le puede sacar partido y se puede utilizar realmente como criterio objetivo en la toma de decisiones. Entonces, de cara a soluciones y herramientas y tecnología que va a ayudar mucho, yo creo, en los próximos tiempos a trabajar en este ámbito. Todas las plataformas e-learning, lo hemos visto, ¿no?, con la difusión también que ha tenido todo lo que se refiere a poder, bueno, pues estar conectados y poder aprovechar, ¿no?, la formación desde esto también era una evolución también destacada. Otra de los grandes retos estaba en torno a
construir, desarrollar y trabajar la relación abogado-cliente o abogado-proveedor, porque hablamos también del abogado, ¿no? De la asesoría jurídica de empresa, que también tiene que relacionarse con sus clientes internos, pero también con sus proveedores, que son a su vez abogados. Bueno, pues todo el ámbito de desarrollar cuanto más portales colaborativos con clientes que no solo permitan mejorar la interacción, ¿no? Y la forma de trabajar desde un punto de vista online y generar incluso nuevos modelos de negocio era otro ámbito, yo creo, bastante relevante y que veremos. Estos dos últimos retos yo creo que están muy ligados, ¿no? con muchas de las cosas que Moisés ha mencionado. La automatización de procesos y de documentos, yo creo que es uno de los grandes retos donde la tecnología tiene que ayudar muchísimo a racionalizar, ¿no? Y a optimizar los recursos. No pensemos en muchos casos que vamos a llegar a un proceso donde daremos un botón y todo estará hecho, porque hay mucho trabajo intelectual desde el punto de vista jurídico que va a ser requerido igualmente, pero es verdad que la tecnología va a ser un soporte fundamental en la automatización de procesos, desde empezando por la parte de gestión de contratos. Hay muchas herramientas y muchos sistemas y la tecnología ahora mismo puede ayudar muchísimo a toda la gestión y automatización de procesos de un contrato, en la extracción de datos y en la generación, ¿no? de información en una due diligence, por ejemplo, y así multitud de casos que en el día a día ocupan mucho tiempo y lo que va a permitir la tecnología fundamentalmente va a ser bueno, pues, dedicar ese tiempo tan valioso del profesional jurídico a tareas que aporten mucho más valor al negocio. Lo que la tecnología puede hacer va a permitir bueno, pues mejorar la eficacia y dedicar más valor al negocio en sí mismo. Y por último está el gran campo de la inteligencia artificial. El uso de estas tecnologías, porque hablamos de inteligencia artificial y la realidad es que estamos uniendo en un único concepto tecnologías muy diferentes, muy diversas y con alcance distinto. Muchas veces se habla ¿no? en el sector, tenemos que usar la inteligencia artificial, tenemos que aplicarla, pero la realidad es que lo que hay que pensar un poco es, bueno, pues es un uso incipiente, va a generalizarse mucho en los próximos años y hay que empezar identificando claramente pues cuáles son las necesidades concretas, las actividades que requieren pues esa automatización, esa mejora, ¿no? Donde puede realmente la inteligencia artificial cubrirse con una tecnología u otra. ¿Vale? Yo os voy a poner un ejemplo realmente ahora mismo, un ejemplo real de cómo hemos usado la inteligencia artificial en un ámbito concreto que es la analítica jurisprudencial predictiva. ¿Qué es lo que en su momento, cuando empezamos este proyecto, qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo que, al igual que ocurre en otros ámbitos temáticos, ¿no? Como pueda ser, pues, sobre todo pues, el ámbito comercial y de marketing, tiene muchísima información basada en datos objetivos, la medicina, incluso cuando firmamos un documento ¿no? de aceptación de una anestesia, tenemos ahí una letra pequeña que nos dice cuál es el porcentaje de casos en los que pues, podemos tener problemas de un tipo o de otro en la anestesia o en este tipo de cirugía, etc. La realidad es que en el mundo del derecho, al menos en el continental, porque el anglosajón es verdad que lleva más tiempo ¿no? trabajando en este ámbito, es muy difícil responder con datos objetivos a preguntas como las que aparecen en esta transparencia. Pues cuál puede ser el resultado del caso si hay un recurso y llega a una segunda instancia, a una apelación o al Tribunal Supremo. Efectivamente puedo tener una respuesta, pero más basada en datos subjetivos. ¿Cuál puede ser la duración estimada de mi caso? Pues depende un poco del conocimiento que tengas, el expertise que tengas en una temática concreta y, por supuesto, las probabilidades de éxito condicionadas por un contexto ¿no? específico. La realidad es que todas estas preguntas pueden ser respondidas si trabajamos, gracias a la inteligencia artificial, en extraer la información que está en millones de documentos y de contenidos. ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros? Intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas y otras más a través del uso de inteligencia artificial que lo que va a hacer es aplicar estas diferentes tecnologías del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing, Machine Learning o Deep Learning o algoritmos de similaridad.
trabajar con esas tecnologías para resolver casos de uso concreto que permitan la lectura automatizada de, en este caso, nosotros trabajamos con resoluciones judiciales, donde nos enfrentábamos a un volumen de más de 10 millones de resoluciones de todos los órdenes jurisdiccionales y con un volumen enorme de en torno a un medio millón de nuevas resoluciones al año. Claro, intentar extraer datos y extraer información, además fiable, de todo este volumen de datos manualmente es imposible y con un coste elevadísimo. Entonces trabajamos en la utilización, definición, bueno, pues de diferentes casos de uso que queríamos extraer y enriquecer, y trabajamos, bueno, pues en un entorno en el que aplicábamos a esos casos de uso la tecnología concreta de inteligencia artificial y generábamos, bueno, pues en muchos casos automatizábamos ciertos datos, ciertas informaciones clave para lo que veremos ahora, y también hacíamos que los abogados que estaban hasta ahora analizando las resoluciones judiciales no tuvieran que hacer tanto trabajo manual, sino que tuvieran herramientas de soporte gracias a la inteligencia artificial. La realidad es que nos ha permitido realmente generar una herramienta que aquí, al menos en el ámbito, en el ámbito de derecho continental y por lo que yo conozco, ¿no? En muchos países de Europa e incluso también de Latinoamérica, eh, llama la atención sobre todo por, primero, su interfaz gráfico. Hay muchos datos, datos por debajo, aunque lo que se ha trabajado son sentencias, resoluciones judiciales. De ellas se ha extraído toda la información clave y relevante para precisamente tener una serie de cuadros de mando, de paneles interactivos que permitan realmente una serie de cosas. En primer lugar, definir más fácilmente la estrategia procesal. Si tú puedes trabajar con unos paneles gráficos que son interactivos, donde puedes ir definiendo en función del contexto que puedas tener una serie de parámetros o valores, va a ser más fácil que puedas ir viendo y analizando cuál debe ser tu estrategia concreta. Conocer, por supuesto, cuál ha sido la trayectoria, por ejemplo, de un magistrado, ¿no? En una temática concreta, cuál ha sido o cuál ha podido llegar a ser el grado de estimación o desestimación de asuntos a nivel general o en comparación con la media, ¿no? Para esa misma temática, ¿no? Por el conjunto de magistrados de esa jurisdicción, es algo que difícilmente puedes saber si no trabajas con inteligencia artificial en toda esta información. Sacar métricas sobre riesgos procesales, ¿no? De estimación o no de un recurso en un tribunal concreto, cuál es la duración estimada, la duración media, a favor de quién se ha dictado más en esta temática o en otra en función de un contexto determinado, es muy difícil de hacer pues mirando cientos y miles de documentos. Seguro que te dejas cosas fuera. La realidad es que trabajando el contexto del caso vas a poder definir realmente a través de la situación procesal en la que te encuentres, si estamos en un estadio previo, esta herramienta te puede ayudar a definir cuál puede ser la estrategia procesal o extraprocesal, es decir, no llegar ni siquiera a presentar una demanda, ¿no? En ciertas temáticas. Se puede analizar también, bueno, pues ha sido la intervención de asuntos de una empresa concreta, de un organismo público, qué líneas jurisprudenciales ha habido en un sentido o en otro. Facilita muchísimo la consulta de la jurisprudencia como la entendemos, ¿no? Y de hecho, la realidad es que muchos de los usuarios ahora mismo de jurimetría prefieren acceder a consultar la jurisprudencia a través de estos nuevos paneles y cuadros de mando que a través de la búsqueda tradicional de texto, donde es verdad que te enfrentas a listas de resultados cada vez más voluminosas. También el permitir que puedas tener una serie de informes o que de un modo personalizado te permitan hacer seguimiento de toda la evolución de una temática, de las decisiones de un magistrado o de cualquier actuación, yo creo que es algo también muy relevante que va a ayudar muchísimo a los profesionales. El acceso a todos estos paneles, la verdad es que cuando fuimos trabajando con usuarios reales, con profesionales del derecho de los distintos ámbitos, pues cada uno te comentaba, a mí me gustaría acceder desde un punto de vista de una temática jurídica, porque lo que realmente me interesa es
ver qué ha pasado en una temática y luego combinarlo pues, con un magistrado, con un tribunal, en función de mi contexto concreto, el contexto de mi caso. En otros casos decían, no, yo quiero acceder a través de un magistrado y estudiar un poco las líneas argumentales, ¿no? El posicionamiento en una temática concreta, qué ha ocurrido, para yo preparar más adecuadamente mi estrategia procesal. La realidad es que al final lo que vimos es que era interesante permitir un acceso en función del dato que se quisiera analizar. Si quieres analizar al magistrado, pues accedes por el magistrado. Siempre puedes llegar a una temática o puedes combinarlo con un tribunal, pero en función del análisis que quieras hacer, tu punto de partida va a ser completamente diferente. De manera que, bueno, pues yo creo que es algo bastante interesante para trabajar los datos de una manera muy diferencial, ¿de acuerdo? Para que veáis algunos de estos gráficos y algunos de los datos que se pueden extraer gracias a la inteligencia artificial, he extraído aquí algunos de estos indicadores que constan en los cuadros de mando. Analítica jurisprudencial predictiva de jurimetría. Por ejemplo, veis el primero de ellos, donde vemos de un tribunal concreto, en este caso es de un juzgado de primera instancia, qué volumen, qué porcentaje de sentencias, qué porcentaje de resoluciones judiciales, de sentencias, estiman o desestiman las demandas. Entonces, por ejemplo, en este caso hay un porcentaje mucho más alto de estimación que de desestimación. De todas esas sentencias que son dictadas por ese tribunal, ¿qué porcentaje de sentencias se recurren? Y de ese porcentaje de sentencias que se recurren y llegan al tribunal en segunda instancia, ¿cuántos recursos se estiman? Con todo esto, es verdad que puedes hacerte una idea basada en datos objetivos de cuál es la probabilidad, ¿no?, de estimación o desestimación y de recurso y su estimación concreta también. Y, por supuesto, de la duración estimada, ¿no?, en función de las duraciones medias de los diferentes procedimientos. Se puede hacer un análisis temático, como vemos aquí, en función de los volúmenes de asuntos de unas temáticas o de otros. Podemos ver qué ha ocurrido a nivel temporal en la evolución, si ha habido más estimaciones, menos desestimaciones en una temática, a nivel de magistrados en esa temática. ¿Cuál ha sido el grado de estimación o desestimación de un magistrado, por ejemplo, en relación a un asunto concreto? ¿Y cuál es ese grado de estimación o desestimación con respecto para ese mismo periodo temporal y esa misma temática? Es algo que, bueno, pues sí que te puede ayudar un poco, ¿no?, a evaluar y analizar los criterios y líneas argumentales. En ciertas temáticas, pues saber si el rol al que representas, ya sea, por poner un caso fácil, arrendador o arrendatario, o entidad financiera y consumidor, como está en este caso, si las resoluciones han sido dictadas a favor o en contra de un tipo, de una figura específica. Este gráfico aquí nos está permitiendo también representar algo que es muy complicado, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción penal. ¿Cuál puede ser el sentido del fallo, ¿no? En una sentencia penal puedes tener diferentes personas involucradas con diferentes grados de participación, diferentes figuras, diferentes grados de consumación o no de los delitos. Entonces, ¿cómo representar eso gráficamente? Es algo complejo para realmente poder analizar los datos. Entonces, son las cosas que también se pueden ver. O, al final, el número de asuntos que puede haber a nivel general, el grado de participación en los litigios de una serie de empresas. Bueno, yo creo que son una serie de indicadores que se pueden analizar gracias precisamente, bueno, pues a la extracción automatizada de una serie de datos en unos volúmenes muy grandes de información, siempre con mucho rigor y mucha calidad, porque lo importante aquí es que cualquiera de las aplicaciones de tecnología de LegalTech en el ámbito jurídico tiene que tener un grado de fiabilidad crítico. O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Y en toda la utilización de tecnología legal, el control de calidad y la revisión tiene que ser fundamental. Y yo creo que, bueno, más o menos con esto, Moisés, hemos visto un poco la parte de jurimetría y he cumplido mi tiempo. Pero muchísimas gracias perfectamente, Cristina, por cumplir en tiempo y por esa magnífica exposición, tanto de los retos que pide el sector legal, como efectivamente de la aplicación más sofisticada que tenemos en el habla hispana de inteligencia artificial, que es jurimetría, en un tiempo en el que, como decía, los clientes piden más por menos
y claro, quieren certeza y objetividad en el mundo tan complicado del resultado de los proyectos. Y ya sin más dilación, también cedo la palabra a Paco, que está con nosotros, Javier García, que es abogado en Uría Menéndez y profesor de SADE. Cuando quieras, Paco, todo tuyo. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Moisés, por la invitación y a la Universidad Complutense. Yo, a diferencia del resto de ponentes, no voy a utilizar presentación, espero que hacerlo lo suficientemente ameno para suplir esta merma. Yo quisiera, en primer lugar, poner algunos puntos en valor, y es el Legal Tech, como bien apuntaba Moisés, ahora mismo es una auténtica revolución. Sin embargo, yo quisiera abogar porque realmente no es... es cierto que nuestra profesión es una de las profesiones que más les cuesta implementar cambios, pero últimamente ha tomado una velocidad de infarto. Ya fue una revolución, hará unos 20, 25 años, cuando se implementaron la revisión de las bases de jurisprudencia digitales. Se pasa de esos megavolúmenes que tenías que ir buscando sentencias, palabras clave, y era una cosa bastante difícil de gestionar. Pasamos a una serie de bases de datos que nos permiten acceder a jurisprudencia de una manera muchísimo más eficiente. Eso ese tipo de bases, ese tipo de salto ya lo podríamos considerar un poco el inicio del Legal Tech. Podríamos decir que fue la invención del fuego. Posteriormente llegó, no hace tanto, aunque ya estamos muy acostumbrados, pero esto realmente fue un auténtico drama, la implementación, y hoy en día sigue dando algunos quebraderos de cabeza, fue la implementación del ExNet. Fue el siguiente salto cósmico en España en relación con la presentación de escritos telemáticos y la comunicación entre abogados, procuradores con los tribunales. El poder enviar escritos que al segundo son notificados a la contraparte. Que se tengan que firmar digitalmente, evitas papel. Eso generó en su momento una disrupción absoluta, gente que no se adaptó bien, tribunales que al principio te decían, oye, yo no me adapto al ExNet, a mí envíamelo por el ExNet, pero después a mí me lo presentas en papel. Totalmente fuera de los cursos legales al efecto, ¿no? Entonces, el ExNet fue para mí la invención de la rueda. Seguimos todavía en la prehistoria. Sin embargo, en el ExNet, que no hace tantos años, de hecho no tiene ni siquiera una década, que está entre nosotros, como bien han explicado tanto Moisés como Cristina, estamos ante un momento, una revolución que no es que esté en ciernes, es que ya está pasando, que hemos pasado directamente de la edad media, de la invención de la rueda, como decía, la prehistoria, estamos ya en el siglo XXIII, ¿no? y lo que está por venir. Entonces es un momento de cambio intenso, pero es un momento muy emocionante. Estamos, como decía, ante un salto realmente cósmico, pero no hay que perder de vista que todos los otros dos cambios que os he explicado no tienen tanto tiempo. Me ha hecho mucha gracia que Cristina hablase de búsqueda tradicional. Pues realmente no es tradicional porque tiene 10, 15, 20 años a lo sumo, pero realmente la tradicional era la búsqueda en manuales. Pero de esa ya nos hemos olvidado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene cuando una tecnología es tan disruptiva y se consolida tan rápidamente por sus incuestionables beneficios, como era el caso de las bases de datos jurisprudenciales, ¿no? Entonces, sentado esto, yo quería explicar un poco lo que estamos haciendo desde la perspectiva de los despachos en la práctica. Todo lo que han explicado tanto Moisés como Cristina es efectivamente así. Yo quiero explicaros mi experiencia personal, que estoy haciendo yo. Y lo quiero plantear desde la perspectiva de los software o de las tecnologías que sí que yo conozco y que yo utilizo. En primer lugar, nosotros tenemos, eso es público y notorio, y tenemos unos sistemas de inteligencia artificial que se han ido entrenando para realizar esa ejecución de revisión documental masiva a la que hacía referencia Moisés. Estos son los sistemas que no funcionan solos. Es una inteligencia artificial que tiene una serie de algoritmos, pero que tienes que entrenarlos. Es decir, la máquina nace tonta, tú tienes que entrenarla a base de prueba-error, decirle, oye, aquí hay una cláusula de cambio de control, esto es relevante, esto no es relevante. Es muy necesario entrenar a esa máquina para que el resultado que te dé sea un resultado eficiente y sea un resultado preciso. Cuanto más esto es como si vas a los Juegos Olímpicos. Si vas sin entrenar, pues no te llevarás medalla, pero el que va más entrenado es el que acaba en el podio o el que se lleva la medalla de oro. Entonces, se trata de un software que uno tiene que
que entrenar y además hay que prepararlo para salir al ruedo. Es decir, no sería temerario comprar una solución de inteligencia artificial y lanzarlo a hacer una due diligence o lanzarlo a hacer un programa de revisión en un documental en el caso de antitrust, por ejemplo, ¿no? Se trata de prepararlo. En ese sentido, nosotros ya estamos preparados y ahora estamos buscando los case of studies donde realmente creamos que puede empezar a funcionar. Eso que parece ciencia ficción ya es una realidad y está lista para ser utilizada, ¿no? Está lista para ser utilizada, por ejemplo, en procedimientos de e-discovery americanos, está lista para ser utilizada en procedimientos de discovery en materia antitrust, pero también puede ser utilizada en materia de analítica jurisprudencial, como decía Cristina. En este sentido, nosotros ya disponemos de herramientas que son muy útiles en campos específicos. Y os pondré un ejemplo. Uno que utilizo yo en la práctica diaria es relativo a materias de propiedad industrial e intelectual. Entonces, esta jurimetría te permite ver, por ejemplo, discrepancias entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la European Intellectual Property Office, en la cual puedes ver que un caso, un tipo de riesgo de confusión entre dos clases de marcas, para la Oficina Española es un 70% de riesgo de confusión, 30% no, y en la Oficina Europea puede ser el contrario. Entonces, a lo mejor a ti te interesa diseñar una estrategia jurídica enfocada pues, a la OEPM porque probablemente tenga más posibilidad de éxito, ¿no? Por lo tanto, estas tecnologías ya existen. Y esto, a título personal, quiero decir una cosa que Moisés ha apuntado, que a mí me preocupa a título personal, que es la sustitución de juniors y paralegal, porque efectivamente se sustituye mucho trabajo junior y paralegal, eso es totalmente cierto, y por lo tanto parece difícil, como también apuntaba muy bien Moisés, que desaparezca la figura del abogado. Pero será una figura que evolucionará, porque el abogado senior primero ha tenido que ser junior. Entonces ahora estamos en esa fase de transición de qué pasará, cómo llegará un abogado de recién licenciado a senior si no puede ser junior porque no ha tocado papel, no ha tenido ocasión de estudiar el tema, no ha tenido ocasión de estudiar jurisprudencia, no ha tenido ocasión de buscar y revisar papeles, de revisar due diligence, de revisar contratos. Será difícil, será un tipo de senior diferente, con unas skills diferentes, tendrá una gran habilidad para detectar casos relevantes, quizás, para ser más analítico, más crítico, pero esa fase de aprendizaje de los documentos tenemos que ver cómo podemos, todos, esto es una cuestión colectiva de la abogacía, cómo podemos hacer para que este proceso de transición, este proceso de aprendizaje no se pierda, ¿no? Y luego seguramente al calor de esto surgirán nuevas profesiones que seguramente serán homologables a un paralegal, que será una persona que se dedicará a discriminar el criterio de la máquina, a entrenar este tipo de inteligencia artificial, una suerte de operadores del sistema, ¿no? Esto está por venir seguro. Otro tipo de tecnologías con las que nosotros trabajamos habitualmente son las denominadas plataformas de colaboración. Ya han quedado obsoletos los denominados sitios de departamento, donde son repositorios de conocimiento histórico, donde tú vas echando pues, prácticas, modelos de contrato y no. Ahora la evolución natural de estos sitios departamentales son sitios colaborativos en los cuales se puede hacer un seguimiento 360 grados del caso. Los abogados tienen líneas de comunicación muy directa a todos los abogados involucrados, comunicación interdepartamental. Tú puedes ver qué modificaciones ha hecho quién al contrato sin tener que ir al gestor, lo tienes todo allí, ¿no? Estas plataformas de colaboración dentro de los proyectos permiten ser muchísimo más eficientes y dar una mejor solución y una más eficiente respuesta al cliente, que es, como bien apuntaba Moisés, lo que buscan los clientes hoy en día. No tanto que se les cobre por hora, sino por resultados. La mejor manera de obtener esto es quitar o eliminar costes de transacción. Pues cuantas menos barreras tenga yo que tener para coordinar un proyecto, pues más eficiente voy a ser en la obtención del mismo resultado. Y por último, y esto es coyuntural por el COVID-19, pero yo creo que va a quedar, está aquí para quedarse,
es toda la cuestión de los juicios telemáticos. Se están celebrando muchísimas vistas telemáticas, sobre todo audiencias previas. En cuanto a juicios, los jueces en España están siendo un poco más reticentes por su garantía del principio de inmediación. Los jueces tienen cierto miedo a que se pierda algún detalle en la declaración de un testigo, que haya alguien en la sala que ellos no puedan controlar, que le esté soplando información. Pero en cambio otros trámites que no necesitan no necesitan de un principio de inmediación física, como os decía, como puede ser una mediación o como puede ser una audiencia previa, pues seguramente han venido para quedarse. Yo la semana pasada tuve una mediación ante Farmaindustria que se tendría que haber celebrado en Madrid. Esa celebración en Madrid para el cliente hubiera supuesto el coste de tenernos que desplazar, tener que celebrar la vista, probablemente ir el día de antes. Bueno, pues se celebró telemáticamente y además con un resultado muy satisfactorio para el cliente, ¿no? Entonces, eso es un ahorro de costes y también una eficiencia absoluta en la gestión del asunto. ¿Cuál es el problema de esto que yo veo? Primero, no hay una homogenización en las plataformas de videoconferencia con los tribunales. Esto llegará, pero hay algunos que usan Zoom, otros Microsoft Teams, y esto tiene que llegar. Y el problema está en que en este periodo de transición, algunos ya estamos tomando medidas para estar muy avanzados y otros no lo están tanto. Y os voy a poner un ejemplo real también. O sea, ahora mismo tengo un arbitraje en una capital de provincia española, pequeña, y el tribunal arbitral está empeñado en que las comunicaciones tienen que ser por fax. Bueno, pues en la oficina tenemos un fax. Es complicado. Aquí nos vamos con Lexnel, nosotros que si otro arbitraje en Ginebra es con ShareFile, venga, todo digital, todo con contraseña. Aquí nos piden que por fax. Entonces, podéis entender que tiene cierta complejidad, ¿no? Y entonces, además el fax tienes que mirar que esté conectado, porque es que teníamos uno, como os digo, ¿no? Y ahora hay mucha gente que ya ni siquiera tiene fax, ¿no? Entonces, bueno, este periodo de transición es necesario, pero tiene que ser naturalmente corto. Y realmente aquí o nos ponemos las pilas o la verdad es que habrá gente que se va a quedar atrás. Y en este sentido, y por último, y con esto termino, como os decía, para mí es fundamental que para que los juicios telemáticos que han venido para quedarse nazcan plataformas específicamente diseñadas al efecto que garanticen las medidas de seguridad que precisan por cuestiones tan básicas como la confidencialidad, pero asimismo el principio de publicidad de los juicios, lo cual ya sé que parece contradictorio, pero no lo es, pero que también estén pensadas pues, para garantizar que no hay terceras partes en la sala, que las comunicaciones no pueden ser interceptadas, que se pueden exhibir documentos. Hay que pensar, ya sé que Zoom, por ejemplo, permite este tipo de cosas, también lo permitiría una plataforma como esta, pero hay que pensar en plataformas propias y por supuesto, homogeneizarlas, escoger una y que sea la misma para todos los tribunales y para todos los letrados, porque lo que es cierto es que no podemos descargarnos 300 plataformas distintas para comunicarnos, cuanto menos con la Administración de Justicia. Los tribunales arbitrales es otra cosa. Y esto es lo que yo os quería contar. Me he pasado un minuto, pero bueno, quiero haberme ceñido. Muchísimas gracias, querido Paco. No, vamos en tiempo y abrimos ya el coloquio. Tengo dos preguntas para Cristina que voy a agrupar. Nos pregunta Verónica por el chat si jurimetría es aplicable en todas las ramas del derecho, eso por una parte. Y luego, por otra parte, señala que se considera que quien decide sobre nuestra solicitud o demanda es una persona y puede tomar decisiones emocionales y no lógicas, en casos de familia, etc. Entonces, pregunta cómo jurimetría aborda el factor humano en cuanto a estas decisiones. Bueno, en principio, en el ámbito de la primera pregunta, jurimetría y toda la conceptualización que hay debajo de esta plataforma está pensada para adaptarse a las características de cada jurisdicción. Es decir, no puede haber de cada jurisdicción y diría más de cada temática dentro de las jurisdicciones. Pues he enseñado antes, por ejemplo, un panel de a favor o en contra. Pues obviamente en los procesos matrimoniales no puede haber un a favor o en contra.
porque no aplica. En el caso de los procesos penales, pues realmente hay que adaptar, ¿no?, el sentido del fallo, porque no es un sentido del fallo de estimación o desestimación de una demanda de un recurso, sino que es otra cosa completamente diferente en relación a la decisión final, ¿no?, de condena, de absolución y de grado, ¿no?, de participación, etcétera. Entonces, hay que adaptarlo, pero es aplicable a cualquier jurisdicción. Incluso yo diría algo que Moisés ha mencionado y que es muy relevante, y es que esta misma tecnología es también aplicable no solo a la vía jurisdiccional, sino a la vía administrativa previa, a todo el ámbito, ¿no?, de actuación de órganos administrativos que no son jurisdiccionales propiamente y que también se puede extraer de sus resoluciones pues una información clave, ¿no?, para entender con datos objetivos pues cuáles son las variables, ¿no?, para determinar ante una temática concreta cuál puede ser, ¿no?, esa probabilidad, ¿no?, de decisión, ¿vale? En relación con el segundo punto, a ver, aunque hablamos de analítica jurisprudencial, en este caso predictiva, a ver, no hay un ratio, ¿no? No hay un porcentaje que te diga 87% vas a ganar, 13% no va. No, vamos a ver, son parámetros de diferentes criterios jurídicos que te ayudan al profesional a la toma de decisiones y que cambian con el contexto. No es lo mismo el porcentaje de desestimación de un asunto en función de un tribunal, en función de un magistrado, en función de un periodo temporal que puede variar. Lo que ayuda a la tecnología es realmente a tener criterios objetivos para tomar las mejores decisiones a nivel estratégico y procesal. Y obviamente, pues sí que viendo a la vista de un dato, efectivamente, pues la decisión puede variar, pero no son parámetros unívocos, son parámetros de soporte y de ayuda a toma de decisiones para el profesional. No sé si con esto se ha quedado un poco más claro el tema. Muchas gracias, Cristina. Nos pregunta Amanda Bunglieri, que además es profesora del programa y está muy metida en el mundo Legal Tech, una pregunta muy interesante para Paco, ¿no? Nos pregunta qué va a pasar con el senior, ¿no? En tanto que, como dice Amanda, no ha tenido que pelearse tanto con la búsqueda de jurisprudencia, sino cómo va a ser la transformación que va a estar sufriendo en cuanto al acceso a la profesión. Comentaba Amanda que antes el camino era precisamente ser junior para legal. Si ahora eliminamos estos peldaños de la escalera, ¿cómo crees que sea la transformación en el acceso al mercado laboral para estos perfiles senior? Bueno, yo, como os decía, es una cuestión que me inquieta a título personal. Supongo que hay gente mucho más lista que yo que habrá dado muchas vueltas y lo tendrá solucionado, o no, y es un problema común que de momento, a ver, la tecnología ha venido para quedarse y no podemos renunciar a ella porque no tiene ningún sentido. Y para mí es uno de ellos. Pero sin duda, se creará, yo creo que el modelo actual se basa, como decíamos, en revisar mucho papel, en aprender, en leer, en estudiar. Y eso, si ya no tiene valor añadido para los clientes, hay que buscar la manera de darlo internamente. Es decir, los despachos necesitan profesionales formados. Entonces, a lo mejor hay que buscar maneras de que esa formación quizás no la obtengan en el trabajo y se pueda quedar a través de formación paralela. Muchísimos despachos, como en nuestro caso, tiene un programa de formación muy intenso. Bueno, pues a lo mejor se tiene que reenfocar para que esa práctica, ese práctico que antes se obtenía con la prestación del servicio, pues ahora se tiene que modificar. Seguramente saldrán nuevos skills, habrá otros skills que hemos aprendido con el tiempo que ya no serán útiles y nacerán otros que estos abogados tendrán. Hay que irlo viendo, pero realmente habrá una situación transitoria muy complicada y será una situación transitoria complicada para los que empiezan ahora como juniors y será una situación complicada para los seniors, ya muy seniors, que no les dé tiempo a adaptarse a estos cambios tecnológicos, porque hay muchos que lo ven como una ventaja, pero habrá otros abogados que estarán, voy a usar un tópico prejuzgando, y hay gente de 65 años que tiene mucha más idea de tecnología que yo, pero pensad en una persona que tiene un despacho pequeño, que no tiene los medios económicos para acceder a una super solución de Legal Tech y que además está a punto de jubilarse y que tampoco tiene muchas ganas de reinventarse. Pues claro, para toda esta gente también va a ser un reto la digitalización, sobre todo
cuando esté totalmente implementada, y que esto que ahora parece ciencia ficción es que ya lo estamos utilizando y está aquí y lo va a utilizar todo el mundo en menos tiempo del que podamos pensar, ¿vale? Entonces, esta gente también va a quedar fuera. Entonces va a haber un problema en el tramo alto, en el tramo muy senior, digamos, y va a haber un tramo un problema de tramo en la parte más junior de la evolución profesional del abogado. Entonces, como decía, para los juniors tiene cierta solución, buscando formas aparte de con los nuevos skills que van a tener, de formación complementaria. Para los seniors, la verdad es que tiene peor arreglo. Y ahí seguramente los colegios de abogados tengan que hacer parte de esa función que les es propia, pues de ayudar a estos abogados, pues dándoles los medios tecnológicos, facilitándoles o dando formación gratuita también en estas herramientas, como por otro lado hicieron bastante bien cuando se implementó. Perfecto. Nos pregunta Ana, en cuanto a Jurimetría Cristina, cómo opera, es decir, si se formulan preguntas en la plataforma o requiere unos conocimientos concretos de funcionamiento. No, es interfaz gráfico, como habéis visto, y hemos intentado adaptarlo a una consulta bastante sencilla a nivel de temáticas. Te va sugiriendo conforme vas escribiendo, pues las temáticas que cree que estás parecido a un chatbot legal que estás buscando, y a nivel del resto de los datos lo mismo, pues buscas un dato concreto y luego la interacción es muy parecido a las aplicaciones de Business Intelligence que existen, donde clicando en los diferentes gráficos puedes ir, digamos, acotando información, contextualizando el caso. Es bastante sencillo, no requiere unos conocimientos previos. Nos pregunta Elena, fundamentalmente para Paco y para mí, sobre blockchain, el futuro de blockchain en nuestro sistema legal, teniendo en cuenta en el Real Decreto Ley de octubre de 2009 su inadmisión de las tecnologías de registro distribuido en la Administración. Entonces, pregunta Elena si esto es un retroceso para la tecnología o solo es para blockchain. No sé si Paco quieres comentar algo o paso yo a responderla. Dale tú si quieres. Vamos a ver, la prohibición que se hizo en el Real Decreto Ley se hizo con carácter temporal. Hasta la fecha estaban surgiendo distintas iniciativas descoordinadas en este ámbito con gran coste para los contribuyentes. Entonces, el legislador, en este caso el Real Decreto Ley, lo que hace es aportar un poco de cautela y de orden, en tanto en cuanto esto no se regule a nivel europeo. Pero eso no significa que España deseche la tecnología blockchain o las tecnologías de registro distribuido, que aquí vamos a entender como sinónimos porque no tengo tiempo de profundizar en las diferencias. Al contrario, España cuenta, por ejemplo, con el consorcio Alastria, que es una iniciativa pionera a nivel mundial y que está siendo de referencia Alastria por primera vez a nivel de estandarización en el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para estandarizar blockchain. Y, en segundo lugar, ya se envió a las Cortes el anteproyecto de ley de reforma del sistema financiero que incluye el sandbox, es decir, incluye un entorno de pruebas para que se puedan desarrollar tecnologías blockchain y otras en nuestro país, ¿no? Está pendiente de su tramitación parlamentaria, pero con esto también el Gobierno sigue apostando por la tecnología blockchain. Y por último, la estrategia española de inteligencia artificial, que también como consecuencia de la crisis del COVID, pues se ha deferido su presentación, que va a ser después del verano, pues también va a introducir aquí novedades importantes en la materia. Tenemos aquí alguna pregunta más. No sé si alguien más quiere hacernos alguna última pregunta. ¿Nadie más? Bueno, pues además acabamos en tiempo. Bueno, pues por supuesto agradecer, como no, a Cristina y a Paco su intervención aquí, compartiendo sus experiencias y sus conocimientos en la materia.
Y os emplazamos a aquellos que queráis seguir profundizando en estas cuestiones, bueno, pues curséis nuestro diploma de especialización en el que abordamos estas y otras muchas más cuestiones con profundidad y de la mano de todos aquellos profesionales de nuestro claustro que están en su día a día trabajando en la materia y explicarán casos de uso y sobre todo toda la vertiente práctica de todas estas herramientas y lo que supone el cambio de la transformación digital. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí y bueno, pues desearos que os encontréis bien, que tengamos salud para seguir profundizando y adaptándonos a la transformación digital. Concluyo simplemente con la cita de Marcus Hartung en el epílogo de nuestro libro, en el epílogo del Legal Tech de la transformación digital de la abogacía. Marcus Hartung, que es el padre mundial de la Legal Tech, decía que si una tarea puede automatizarse, se hará, aunque el resultado no sea perfecto. Pues bien, esto es así, ya lo hemos visto, por ejemplo, en las chatbots que se utilizan para el soporte técnico, cómo a pesar de que estas aplicaciones todavía tienen fallos, se están utilizando. Y es más, la crisis del COVID está impulsando todavía más la automatización. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial y los robots no se pueden contagiar. Por tanto, cuando acabe la pandemia, no vamos a volver como estábamos antes. Los juicios telemáticos y todas las experiencias que estamos teniendo, también la administración, por ejemplo, para celebrar reuniones de forma telemática y progresivamente automatizar procesos, han venido para quedarse y, sin duda, en este sentido, veremos un antes y un después tras la pandemia en el ámbito de la Legal Tech y de nuevas oportunidades y también nuevos retos a los que tenemos que hacer frente. Pues muchísimas gracias y buenas tardes y que tengan un resto de buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.